La oración que prevalece, la oración que logra mucho con Dios. La oración que logra mucho con Dios. Hace una semana atrás, Dios nos recordaba, enfatizaba una realidad gloriosa, que es la de que fuimos hechos la casa de su oración. Fuimos hechos la casa de su oración. Fuimos hechos el lugar de su oración. El templo no es un lugar físico. El templo es la morada de Cristo en el pueblo, en los creyentes que Él mismo ha escogido y salvado y que Él mismo santifica. Los hizo su morada, su templo. Cuando hablamos de templo, hablamos de un palacio de gobierno, y ese palacio de gobierno somos nosotros. La religión nos hace tanto daño. Si hay algo por lo que debemos de alguna manera luchar, y no me refiero solamente contra la religión tradicional, sino incluso contra la religión evangélica, porque la misma religión evangélica nos hace daño robándonos la vida de los términos que se entienden que deberían alumbrar las realidades divinas. Pero perdemos el significado y reducimos las verdades divinas de la Escritura, las reducimos a conceptos que están muy cortos de alumbrar la realidad eterna. Se habla de un templo, vamos al proyecto de construcción del templo y enseguida estamos, porque nuestra asociación es un lugar físico. Asociamos el templo con un lugar físico. El templo, el lugar donde Dios decidió hacer su morada, no es más un lugar físico. El templo, el lugar donde Dios decidió hacer su morada, es tu corazón. Es nuestro corazón. Si estamos en Cristo, somos el templo, somos su casa, el lugar de su oración. Jesús dijo: ¿y mi casa será llamada? ¿Cómo será llamada mi casa? Casa de oración. Somos la casa de oración. Pero, hermanos amados, tristemente, la oración, siendo uno de los recursos más poderosos que Dios ha regalado al creyente, es de los recursos más desvalorizados y desconocidos por el creyente. Qué interesante que Dios nos dice: somos su casa de oración, pero desvalorizamos y desconocemos el poder de la oración. Es más, nos llamamos cristianos, pero nuestras vidas de oración dan mucha vergüenza. ¿No hay algo que tenemos que reformar? ¿No hay algo que tiene que ser cambiado? Le pregunto, ¿puede usted reflexionar en esto? ¿Usted se siente cómodo? Dios nos llama la casa de oración, la casa de su oración, y no conocemos el poder de la oración. Y yo no estoy hablando de una oración litúrgica, porque de esas oraciones creo que no nos faltan, y hay muchas. Sabemos orar litúrgicamente, es más, adoptamos cierta posición, el tono de la voz se calibra en cierta afinación, melodía. Sabemos liturgia de oración. Pero siendo la casa de oración, no conocemos el poder de la oración. Es más, es un término que a muchos le produce cansancio, aburrimiento. Y la peor vergüenza es llamarnos cristianos, el templo, la morada de Dios, y no conocer el poder de su oración. Entonces, al desvalorizarlo o desconocerlo, no lo usamos bien. No experimentamos todas las poderosas realidades que Dios hace accesible para aquellos que experimentan el poder de la oración eficaz. Hay oraciones eficaces,
pero hay oraciones que no son eficaces. El acceso a Dios por medio de la oración es tu privilegio si estás en Cristo. No es el privilegio de unos cuantos. Si el pastor no ora, entonces no es la oración. Si el pastor no me ora, entonces no, yo no creo que Dios pueda escuchar mi oración. Si tú estás en Cristo, la oración es tu privilegio, es tu derecho. Hay que aclarar esto, sin embargo, si todavía estás en el pecado, si todavía estás en tu propia vida, en la vida de tu independencia, es lógico, se entiende que no conozcas este poder. Porque el acceso a Dios solamente es posible para aquellos que han aborrecido y renunciado a su pecado y han abrazado a Jesucristo, su vida y la obra que Él hizo. No está disponible para cualquiera. ¿Para quién está este poder? Para los que están en Cristo. Quiero aclarar esto y esta es la nota de salvedad. Este poder, el poder de la oración, solo está disponible para los que están en Cristo. ¿Y qué es estar en Cristo? Estar en Cristo es haber renunciado, aborrecido mi pecado y abrazar a Cristo como vida. Solamente para aquellos que aborrecen su pecado, que odian su pecado, aun cuando todavía hay estragos de la carne, porque todavía hay estragos de la carne en cada uno de nosotros. Sin embargo, no somos gobernados por el pecado si es que estamos en Cristo. Para aquellos que están en Cristo es este privilegio, el poder de la oración. La reina María Estuardo de Escocia llegó a decir: le temo más a las oraciones de John Knox que a los ejércitos unidos de Europa. A propósito del mes de la Reforma, no es el mes de Halloween, es el mes de la Reforma. 31 de octubre no celebramos otra cosa sino el día de la Reforma. Cuando hace más de 500 años Dios levantó un movimiento de regreso a la Escritura, de regreso a la palabra fiel, a la salvación, al entendimiento de la salvación por gracia. John Knox es uno de estos reformadores en ese movimiento. Y que una reina, la reina de Escocia, llegue a decir esto: le tengo más miedo a las oraciones de John Knox que a todos los ejércitos unidos de Europa. Aún esta mujer, en su impiedad, conocía el poder de la oración de un hombre que sabe orar. Tú y yo tenemos que arrepentirnos de nuestro poco valor por la oración. No la conocemos, no la entendemos, por eso no la usamos. O por eso la usamos incorrectamente, religiosamente o litúrgicamente. Si tú aún estás lejos de Dios, ojalá puedas comprender a través de este mensaje que hay un recurso tan poderoso al cual toda persona que se acerca a Dios a través de los méritos de Cristo puede acceder. Y recibas de Dios hoy el poder para aborrecer tu pecado, abandonarlo y abrazar a Cristo como el regalo de vida para ti. ¿Por qué descuidamos, menospreciamos, ignoramos el poder de la oración? ¿Por qué, mis hermanos? Quiero dar algunas razones. Una de las primeras razones es porque no sabemos qué es orar. Tenemos un entendimiento quizás religioso, tradicional, aún evangélico. Pero no entendemos la verdadera vida de la oración. Es muy interesante observar que se le dice a una persona: puedes orar, y repite una serie de palabras que a veces parecen como fórmula que todos repiten. Pero tú le preguntas: ¿y qué oraste? O sea, ¿qué pediste? Porque la oración es pedir.
y no tiene precisión. No sabe ni qué pidió. ¿Cómo oramos sin saber qué es lo que estamos pidiendo? ¿Puedes orar sin pedir? No, no se puede. Orar significa pedir, clamar, rogar, suplicar. ¿Qué pides? Es muy llamativo escuchar las oraciones que hacemos y podremos concluir que no entendemos que la oración es una petición, una súplica, un ruego. Fuimos a la oración, oramos, pero nunca hubo una petición. Nunca pedimos. Orar es pedir. Entonces, primera razón, ¿por qué no tenemos la evidencia de oraciones poderosas? Es porque no sabemos qué es orar. Como una segunda razón, meditando, concluyo que no sabemos a quién estamos dirigiéndonos. Repito acá continuamente este ejemplo. Nos acercamos a la oración como acercarse a una fuente de deseos. Lanzo la moneda y vamos a ver. Ahí lancé algo. Ojalá lo reciba. Ojalá se me cumple el deseo. ¿Es acaso eso orar? Orar es acercarme porque tengo audiencia con el Dios del universo. El Dios y Rey del universo. El creador del universo. Orar es saber que se me ha dado audiencia para pedir, para argumentar, para llevar a cabo mi solicitud delante del Rey. ¿Cuántos nos emocionamos cuando sabemos que tenemos audiencia con alguien importante? Sea el alcalde, el presidente, sea el jefe de la empresa que quiere hablar contigo acerca de tu trabajo. Guardamos cierta expectativa por ese encuentro. Pero nuestros rostros, hermanos, nos delatan de nuestra muy baja expectativa a la hora de orar. Ore, vamos con caras tristes. Ore, vamos como que si estuviéramos hablando con el viento, con el aire. Perdóname, eso no es oración. Oración es una conciencia. ¿Sabes qué? Tengo audiencia con el Rey. El Rey me va a escuchar. Y el Rey está listo para escuchar lo que yo tengo que pedirle, decirle. Orar es dirigirme con una petición al Dios eterno. Y este Dios eterno me hizo su morada, su casa, su templo. Cuando aborrecí mi pecado y abracé a Cristo, su Espíritu vino a mi corazón y me infundió la misma vida de Dios. Cuando tú estabas muerto en tus crímenes y en el pecado de vivir para ti y no para Dios, su Espíritu de amor vino a ti y te resucitó y te hizo casa de su presencia. ¿Qué significa esto, amados hermanos? Que al creer tú y yo fuimos puestos en Cristo y ahora el Padre nos mira en su Hijo amado. Y porque estamos en Cristo, somos tan hijos como Jesucristo lo es. Y el Padre escucha a sus hijos, aquellos que estamos en Cristo. Tú no te negarías a escuchar a tu hijo si tu hijo viene a ti. Siendo padres humanos, escuchamos a nuestros hijos. Ellos vienen a nosotros y los escuchamos. Ponemos atención a lo que tienen que decirnos. Cuanto más Él escucha a todo aquel que está en Cristo, su Hijo amado. Somos tan hijos al haber sido puestos en Cristo, tan hijos como lo es Él. Hermanos, si el hombre y la mujer en Edén perdieron el privilegio de caminar con Dios, la gracia de Dios nos dio el regalo de tener a Dios en nosotros. Si el pecado quitó a Dios, nos separó de Dios.
Pero la salvación es mucho más grande. Cuánto más esta salvación nos dio ahora la presencia de Dios en nosotros, Cristo en nosotros. En todo lugar tenemos esta seguridad: Dios está en nosotros y que tenemos acceso a Él. La oración, hermanos, o petición en el entendimiento del nuevo pacto no es hacia una entidad allá afuera o distante. Muchas veces creemos, ok, voy a orar a Dios que está por allá distante, por allá lejos. Es decir, el concepto de la oración es de una entidad diferente, ajena, distante a nosotros. Ese es el concepto equivocado de la oración, cuando la verdad es todo lo opuesto. Hermanos amados, yo tengo ahora acceso permanente a Él, porque la realidad de Dios vive en nosotros. Dios no está acá, Dios está acá. Dios no está acá. Sí, es cierto, Él lo llena todo, pero la conciencia es: Él está aquí. Él mora en mí. Soy su casa, soy su templo. El Rey mora en mí. El Rey mora en nosotros. Hermanos, con este entendimiento la oración cobra otra dimensión. ¿Quién vive en nosotros? El Dios que creó el universo nos hizo su morada en el Espíritu. Pero no solo que habita, no solamente soy morada, soy palacio. ¿Qué significa soy palacio? No solo que Él vive, sino que Él reina en mí y a través de mí. Porque el Rey que controla el universo vive en nosotros. El que sostiene y controla todas las cosas, el que le da vida a toda persona, a todo ser, el que cierra los cielos y envía la lluvia, el que sostiene las estaciones, aquel que envía la palabra y sus decretos se llevan a cabo, el que sostiene la dimensión física, la dimensión espiritual, aquel cuya voz los vientos y los mares obedecen, aquel ante quien los demonios tiemblan. Ese Dios y Rey vino a morar y reinar en mí. Puedes verlo. Si lo viéramos, nuestra oración cambia. Este supremo Rey te hace la invitación. Jeremías 33, verso 3. Clama a mí, yo responderé y te revelaré cosas grandes e inaccesibles que tú no conoces. ¿Para quién está? ¿Para el religioso? No. ¿Para el evangélico? No. Está para aquel que entiende mi clamor. Él está listo para responderme y escucharme. Hermanos amados, debemos incomodarnos con todo intento de rebajar la oración a un simple ejercicio religioso litúrgico. Debemos incomodarnos. Y créame, yo creo que estoy llegando a un punto de estar colmado, incomodado con esa oración religiosa. Debería incomodarnos que rebajemos la oración a oraciones frías, oraciones sin fervor, oraciones litúrgicas o a repeticiones, palabrería, porque muchos piensan que es por la repetición que son escuchados. Muchos pensamos de esa manera. Hermanos, la oración es audiencia con el Creador, Señor y Rey del universo, y quien se hizo mi Salvador. Y si yo aprendo, palabra clave, aprender. Y si yo aprendo a acercarme, este Rey glorioso nos dirá, como le dijo a Salomón, registrado en 2 de Crónicas 7:7, pide lo que quieras que yo te dé.
Aquel que aprende el poder de la oración eficaz tiene de Dios garantizada esta promesa: pide lo que quieras que yo te dé. ¿Cuál es el tipo de petición que mueve al rey a responder nuestras oraciones? ¿Cuál es ese tipo de oración? La palabra le da un nombre a este tipo de oración. Se llama la oración eficaz, la oración que prevalece. Hay una oración que prevalece, hay una oración que no prevalece. Hay una oración efectiva, hay una oración que no funciona. Pastor, ¿todas las oraciones funcionan? No. ¿Todo lo que tú llamas oración funciona? No. Hay una oración que sí funciona, por supuesto, hay una que no. Quiero que anotemos esto como primera realidad respecto a esta oración que prevalece. La oración eficaz, verbo clave, logra. ¿Qué caracteriza la oración eficaz? La oración eficaz logra. Yo no sé por qué tenemos esta idea de la oración, una oración que quizás sí, quizás no, quizás lo haga, quizás logre un efecto esta oración, quizás no. Dime tú, ¿es esa la oración? La palabra eficaz significa que lo logra el propósito. La oración eficaz logra que Dios se mueva a favor del que pide. Hermanos, oraciones sin respuestas deberían avergonzarnos. Oraciones sin respuestas deberían preocuparnos, porque la oración eficaz logra que Dios mueva su mano a favor del que pide. Vamos al libro de Santiago, la carta de Santiago, o Jacobo, que es el nombre en realidad de este escritor. Capítulo 5, verso 16. Por tanto, confiésense vuestros pecados, sus pecados, unos a otros. Orad unos por otros para que seáis sanados. Aquí viene el énfasis que quiero hacer. La oración, la súplica, es la palabra, súplica, ruego, eficaz. Resalte por favor esa palabra. La oración eficaz del justo puede lograr mucho. Elías era un hombre de pasiones, verso 17. Era un hombre de pasiones semejantes a las nuestras. En otras palabras, el profeta Elías era un hombre como nosotros. Está diciendo, eso es lo que está diciendo. Pero, dice, oró fervientemente para que no lloviera. ¿Y qué pasó? Y no llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses. Porque la oración eficaz logra una respuesta de Dios. Pero no queda allí. Verso 18. Otra vez oró y el cielo dio lluvia y la tierra produjo su fruto. ¿Qué hizo que Dios moviera su brazo? Una oración eficaz. Eficaz. Vamos a analizar este pasaje y vamos a ver 5 condiciones de esta oración que mueve la mano de Dios a nuestro favor, a favor del que pide. Vamos a ver, primera condición, la oración es una rogativa, es una súplica, en palabras más entendibles, es una petición.
El día jueves tuvimos un glorioso tiempo de oración con este entendimiento. Y preguntaba a cada persona, ¿qué pediste? ¿Qué fue lo que pediste? Primero, antes de empezar, ¿trajiste una petición a Dios? Vienes a un tiempo de oración, ¿qué vienes a pedir? Luego al final, ¿pediste? Porque no entendemos que la oración en primera instancia es una petición. ¿Y por qué no pedimos? Hebreos 11:6 lo dice, porque no creemos que Él es. ¿Sabes por qué no oramos? Porque no creemos en quién nos está escuchando. Porque no creemos que Él es capaz de inclinar su oído, porque estoy en Cristo. Por eso nos detenemos de orar. ¿Por qué preferimos estar afanados, preocupados? ¿Y ahora cómo hacemos? ¿Y cómo resolvemos? Angustiados, estresados. ¿Por qué preferimos estar así y no orar? ¿Sabes por qué? Porque no creemos que tengo audiencia con el Rey. ¿Por qué preferimos estar en conflictos? Ya mismo lo vamos a ver. ¿Por qué preferimos estar peleando, anhelando, deseando, codiciando? Porque no conocemos el poder de la audiencia que tenemos con Dios en la oración. La oración es una petición. No oraste, quiero que todos tengamos claro esto, no oraste si no trajiste una petición. No oraste, punto, hermano. No es que yo alabé, sí. La alabanza empieza con un reconocimiento de Dios. Pero si no hubo petición, nunca oraste. No, es que yo no tengo nada que pedirle a Dios. Todos tenemos algo que pedir a Dios. Todos tenemos. Y si todo está bien contigo, tu egoísmo no te deja pedir por las almas, por los que mueren sin Dios. No me digas que no tienes que pedir. Pero no oramos porque no creemos que tenemos audiencia con el Rey. ¿Cómo podríamos acercarnos a Dios sin petición? No podemos. Segunda condición de esta oración que va a recibir una respuesta de Dios es eficaz. La palabra en el griego es energeo. Energeo, de allí viene la palabra energía. Quiere decir que esta oración no es inútil. Esta oración produce resultado. Es decir, saber pedir a Dios logra el propósito de nuestra petición, logra el movimiento de Dios. Energía es movimiento. La energía en física está claramente entendido que energía es movimiento. La oración eficaz logra que Dios se mueva. Logra el movimiento de Dios. Esta oración no es inútil, hermanos. Esta oración produce resultado. Saber pedir a Dios logra el propósito de nuestra petición. Una petición es eficaz cuando conoce a Dios, cuando entiende a Dios, cuando entiende su voluntad y pide sabiendo que esta oración no puede tener una negativa. Yo sé que muchos van a tratar de sacar versículos para tratar de argumentar lo contrario con lo que estamos diciendo en esta mañana. No, pastor, Dios sí responde con no. Dios sí puede tener una negativa. ¿Y cómo tú entonces conjugas eso cuando Él dice pide? Mateo capítulo 7, porque el que pide recibe, porque el que busca halla, y al que llama se le abre. ¿Crees que Dios tiene no? Aquí los tomé, mis hermanos. Cuando tú conoces a Dios, cuando tú todos los días has hecho una resolución, quiero entender su voluntad. ¿Sabes qué pasa con tu alma y con tu corazón?
tu corazón se impregna de la voluntad de Dios. Tu corazón se empapa de la voluntad de Dios, de manera que lo que fluye de ti naturalmente, ¿sabes qué va a ser? La voluntad de Dios. Y Dios nunca puede decirle no a su voluntad. Una persona que ha hecho su resolución de vida: Padre, quiero conocerte, quiero amarte, y tú dedicas tu vida a entender su voluntad, estudias su palabra, te sumerges en el mensaje, escuchas, tu vida se vuelve empaparte, dejar que el agua de su palabra te empape. Si tú sales ahorita, te mojas fuertemente, a donde quiera que tú entres, tú vas a ir regando agua, ¿verdad? Vas a dejar charcos donde quiera que vayas. Toda persona que está expuesta a la voluntad de Dios, ¿qué es lo que encharca por todos lados? ¿Qué es lo que riega por todos lados? La voluntad de Dios. ¿Qué es lo que sale de su boca? ¿Qué es lo que salen de sus peticiones a Dios? La voluntad de Dios. Y Dios nunca tiene un no a su voluntad. El sí de Dios está para todo lo que es su voluntad. Por lo tanto, si yo llego a mi petición y yo sé argumentar la voluntad de Dios, Él no tiene un no por respuesta. Esto se sustenta por la palabra de Dios, mis hermanos. Yo sé que algunos ya están teniendo conflicto con lo que estoy diciendo. Ojalá Dios logre muchos conflictos en muchas mentes religiosas esta mañana y entendamos el poder eficaz de la oración. Una petición es eficaz, sencillo, por una razón: porque trabaja. En física, energía es trabajo. ¿Por qué una oración es eficaz? ¿Por qué una oración es energeo? Porque trabaja, porque cumple el propósito. No hay oraciones en saco roto. Arrepiéntete de esas oraciones en saco roto. No hay oraciones en saco roto. No las hay, hermanos. Las eficaces, por supuesto, ¿no? No hay oración eficaz en saco roto. El creyente que sabe orar sabe que logrará el propósito. Tercera razón, tercera condición de la oración eficaz: Dios escucha y atiende la oración del justo. La oración eficaz del justo. ¿Quién es justo? Justo es aquel que ha sido traído al justo, que es Cristo. Justo es toda persona que ha abrazado la justicia de Cristo en su obra completa. ¿Quiénes son los justos? Los que no han puesto su confianza en su obrar humano, como Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. La oración, hermanos, que tiene poder es la oración de aquel que se ve en Cristo el justo. Dios me escucha, mi oración es eficaz porque estoy en Cristo el justo. Porque el Padre, toda dádiva, toda respuesta, todo favor lo hace a aquel que está en su justicia. Cristo es nuestra justicia. Aquel que no conoció pecado, por nosotros se hizo pecado, para que tú y yo seamos hechos justicia de Dios en Él. Por lo tanto, hermanos amados, si estamos en Cristo, tenemos esta seguridad: yo soy justicia de Dios, yo soy justo por la fe, y cada día quiero crecer en expresar esta realidad, con mi vida caminar en esta justicia. Cuarta condición de esta oración: esta oración tiene el poder para lograr mucho. Dice el pasaje: la oración eficaz del justo puede lograr mucho. Tiene el poder para mover el brazo de Dios. Los
Los que vinieron con su corazón la semana anterior, los que escucharon la palabra, volvieron a escucharla, recordarán que hace una semana decíamos que la oración es pedir conforme la voluntad de Dios. Y yo allí acoté diciendo, no podemos torcer el brazo de Dios para que haga la voluntad de mi carne. ¿Cuántos recuerdan? La oración no es para torcer el brazo de Dios. Ok, pero ahora el pastor Diego les está diciendo, la oración mueve el brazo de Dios. Pastor, usted se está contradiciendo. No, mi hermano, absolutamente no es una contradicción. Con toda seguridad, el brazo de Dios sí se moverá para lo que es su voluntad. Entonces, si yo hago mía la voluntad de Dios, si yo hago mía su voluntad, Dios va a mover su brazo a favor de mi petición, porque mi petición está impregnada de su voluntad. Por eso Él me escucha. Por eso tu oración, mi oración, hermano, nuestra oración es poderosa cuando yo tomo la voluntad eterna de Dios, la hago mi voluntad. Tu voluntad ya no es más tu voluntad, es su voluntad. Y tu oración ya no es simplemente un balbuceo de palabras, tu oración se vuelve un decreto de Dios. Cuando tú tomas los decretos eternos de Dios en su palabra, cuando estás realmente impregnado, no vienes por una pantalla simplemente a la oración. Tú no llegas, voy a tratar de engañar a Dios, porque a Dios nadie lo puede engañar. Pero cuando Dios encuentra un corazón que está realmente impregnado de su voluntad, esa oración logra mover el brazo de Dios. Ahora, alguno dirá, entonces Dios hace lo que los hombres le dicen. No. Entendamos, Dios está haciendo su propia voluntad. Dios está haciendo su propio deseo. Dios está cumpliendo sus decretos. Dios está cumpliendo su voluntad. Tan poderosa es una oración que cuando la oración es a partir de lo que Dios dice, de lo que Dios declara, de lo que Dios ordena, de lo que Dios anhela, esa oración entonces mueve el brazo de Dios a favor de cualquier situación que pidamos. Hermanos amados, cuántos milagros, cuántas poderosas obras veremos a Dios hacer a partir de las oraciones eficaces. ¿Por qué la tristeza que permanece en el corazón? ¿Por qué el dolor permanece en el corazón? ¿Por qué la miseria continúa? ¿Por qué Ecuador sigue en ese estado como está? ¿Sabes qué hace la mente carnal? Busca razones carnales. Es que la culpa es de ese. No, es que la culpa es de este. No, es que la culpa. No. El creyente espiritual entiende. Ecuador está como está porque no hay una iglesia que haya sabido orar. No hay una iglesia que haya prevalecido en la oración para mover el brazo de Dios, para cambiar todo el desastre y el caos que hay en esta nación. El problema no son los políticos, el problema eres tú que no sabes orar. Ese es el problema de Ecuador. Y echas la culpa, responsabilizas. ¿Saben por qué no pedimos? Porque no deseamos de verdad. ¿Y por qué no deseamos? No hay explicación profunda. Simplemente porque no lo queremos. ¿Sabes por qué continúa la tristeza? Porque no creemos que Dios es poderoso y que Dios puede cambiar ese estado. Y no hemos perseverado en la oración, no hemos prevalecido con Dios en oración para que quite la tristeza. No deseamos ser libres de la tristeza con Dios.
¿Por qué los hijos siguen rebeldes? ¿Sabes por qué los hijos siguen rebeldes? Porque en realidad no hemos prevalecido con Dios en la oración, deseando, anhelando la libertad de nuestros hijos con Dios. ¿Sabes por qué la nación está como está? Porque en realidad no hemos prevalecido con Dios en oración, deseando que la nación sea cambiada con Dios. Hermanos, todos los que dicen, no, yo quiero un mejor país. Mentira, tú no lo quieres. Porque si tú lo quisieras, tus rodillas tendrían callos. Tú no quieres un mejor país. A menos que tú entiendes que el único que lo puede cambiar es Dios. El único que puede hacer una obra en los corazones es Dios. En los mandamientos de Cristo, conversábamos hace unos martes atrás. El Salvador está como está, no por Bukele. El Salvador está experimentando prosperidad y libertad porque hubo una iglesia que entendió que ellos eran los actores del cambio. Y empieza en una iglesia que se dobla en oración, de rodillas, y dice: Señor, no te voy a dejar hasta saber que tú has traído libertad a esta nación. Porque tu voluntad, no hemos sabido argumentar la voluntad de Dios en Cristo, que quiere la libertad de los pueblos y las naciones. ¿Cuáles son los argumentos? Si yo te digo, a ver, ok, hoy tú vas a orar por esta nación. Yo te hago la pregunta, ¿cuáles son tus argumentos delante de Dios porque toda solicitud tiene que ir argumentada? Vayas con el alcalde, vayas con el presidente, vayas con quien quieras, vayas con una autoridad de una empresa, tú vas a pedir algo, tú tienes que saber argumentar la petición. No es que tú dices, oiga, deme eso. No. ¿Por qué debo dártelo? ¿Por qué debo responderte? Y tú tienes que saber argumentar. Si yo te digo hoy, ora por la nación, haz una oración por Ecuador, ¿cómo la argumentas? ¿Cómo argumentas la voluntad de Dios en Cristo para decirle a Dios, Señor, te pido, cambia esta nación? ¿Cuáles son tus argumentos? ¿Por qué? Hermanos, no hay que llenarse de mucho adorno para llegar a Dios. Llegamos en reverencia, llegamos en reconocimiento de Él. Pero oye, cuando nos damos vuelta y no estamos diciendo nada, mira, a Dios le molestan esas oraciones. Dios aborrece esas oraciones que son pura vuelta y no dicen nada. Nos llenamos y tomamos una postura, una pose, una voz y vamos a orar. A Dios tú no lo convences con una postura y con una voz. A Dios tú lo convences con un entendimiento, con una petición clara, sincera, que entiende su voluntad. Tú llegas con esa solicitud bien defendida, bien argumentada, según su voluntad. Y Él te dice, te extiende el cetro, concedido está. Concedido está. Hermanos, sí, cuántos milagros. Porque esa situación no ha cambiado en años. Esa situación familiar, esa situación matrimonial, ¿por qué no ha cambiado? Sencillo, porque no ha habido oración que prevalece. ¿Por qué sigues de tumbo en tumbo y de derrota en derrota? ¿Sabes por qué? Porque no has prevalecido en la oración. Porque eso, ya entiendes la palabra, ya conoces, ya te bautizaste, ya sabes, pero ¿por qué sigue eso? Aquí está una respuesta de Dios. Porque no sabes pedir. ¿Por qué mi familia no ha cambiado, pastor? Llevo años y mi familia no cambia, mi esposa no cambia, mis hijos no cambian. Porque no lo deseas en oración con Dios. Porque realmente no lo quieres. Hermanos, quinta condición de esta oración eficaz es una oración que no desmaya. Elías era un hombre como nosotros, pero no desmayó en su petición a Dios.
y Elías obtuvo el resultado. La oración ferviente es una oración que no desmaya, sino que persevera. Anda por favor al pasaje en el libro de los Reyes. 7 veces Elías perseveró en oración. La oración ferviente, la oración eficaz es una oración que no desmaya. Es una oración insistente, es una oración perseverante. El que sabe orar así tiene el poder de Dios a su disposición. ¿Qué es la oración eficaz, hermanos? Es poder con Dios. El que entiende la oración eficaz tiene poder con Dios. Segundo aspecto, mis hermanos, de esta oración eficaz es que la oración eficaz argumenta su petición en Cristo. La oración eficaz, primero dijimos, va a mover el brazo de Dios por lo que es su voluntad. Y si yo sé pedir su voluntad genuinamente, sinceramente en Cristo, yo voy a ver el brazo de Dios moverse en esa petición. Pero también, mis hermanos, la oración eficaz argumenta su petición en Cristo. Aquí es donde muchos fracasan. No saben argumentar su petición. Tú eres una persona de un puesto importante. Yo estoy bajo tu cobertura, bajo tu supervisión. Si yo he de pedirte algo que tú me vas a conceder, yo tengo que saber argumentar, defender lo que estoy pidiendo. Ahora, quiero aclarar, hermanos, ¿qué no es la oración eficaz? Antes de explicar esto. La oración eficaz no es poder mental. Es un poder mental o un poder intelectual. Mientras más versículos digas en la oración, más espiritual es tu oración. Mentira. Porque hay algunos que empiezan a orar y comienzan a mencionar versículos, una metralleta de versículos. No significa que por eso tu oración es eficaz. Las oraciones no son eficaces porque lleven muchos versículos literales, ahí, textuales. Yo puedo repetir un versículo textual y mi corazón no estar impregnado de la voluntad de Dios. ¿Qué pasa en un corazón que esté impregnado de la voluntad de Dios? Cuando ora, él no está repitiendo los versículos como fórmulas. Su corazón tiene la forma de la palabra. Aun cuando no son las mismas palabras, pero su corazón está destilando la palabra. No tiene que ver con intelectualidad. ¿Quién tiene mayor capacidad de retener versículos? Tampoco la oración es eficaz porque repita palabras mágicas. Abracadabra, entonces tiene que suceder. No, eso no es la oración. La oración no es una fórmula ni tampoco repetición de palabras mágicas. Tampoco la oración es eficaz porque la haga una personalidad especial. Si la hace el pastor, o si la hace el que tiene más años, esa oración es eficaz. Muchos no quieren orar porque no, es que yo no soy el pastor. ¿Sabes qué? He comprobado que muchas veces las personas más tiernas hacen una mejor oración que un pastor de 30 años. ¿Sabes por qué? Porque esa persona viene con sinceridad descubierta y es genuina en lo que está pidiendo. Reconoce su condición. Señor, no sé qué orar, pero yo te pido. Esa oración es más eficaz que la oración de uno que intenta por fórmulas o por ser una personalidad especial, piensa que su oración es escuchada. Mis hermanos, tampoco la oración es eficaz por los méritos humanos. ¿Cuándo tú vas a ver esa situación cambiar? ¿Cuándo vas a ver ese panorama laboral, familiar cambiar? Cuando prevalezcas con Dios en oración. Cuando tú entiendas esta oración que es eficaz. Entonces, dicho lo que no es la oración eficaz, es importante entender que la fuente del poder de la oración es Dios mismo.
Su naturaleza amorosa, misericordiosa, llena de gracia, nos da el poder de pedirle. Es porque Él me escucha, porque Él me responde, porque Él puede mover su brazo a favor de mi petición. Por lo que Él es. Porque Él es un Dios de misericordia que escucha las almas que vienen reconociendo su necesidad de misericordia. El publicano fue escuchado. Ese pecador inmundo fue escuchado por Dios, mientras que el fariseo, el santo, no fue escuchado. Él fue a su casa justificado, el de aquí no fue justificado. ¿Por qué? Porque él reconoció: Señor, sí, yo soy pecador, pero en ti hay misericordia para este pecador. Dice la palabra que él descendió a su casa justificado. Hermanos amados, ¿por qué Dios nos escucha? Cuidado vayas a pensar que es porque tú tienes poder. No, es porque a Dios le place mostrar su poder a favor de almas necesitadas. ¿Cuál es el poder de la oración eficaz? En el que ora, no es en el que ora. Está en el que escucha la oración. Y si yo lo entiendo, si yo lo comprendo, Señor, gracias. Puede que incluso no sepa las palabras precisas para orar, pero sé, Señor, que tú me oyes, que tú me escuchas. Y yo vengo con petición y vengo a argumentar mi petición, Señor. Él nos escucha por su misericordia, por su carácter de amor. Nos dio a su Hijo, hermanos, por eso nos escucha. ¿Por qué nos escucha? Porque nos dio a su Hijo. Todo está en Él, no está en mí, todo está en Él. El poder está en Él, porque Él me dio el acceso por medio de Jesucristo, el Hijo. Allí en Jesús el Padre puso toda su voluntad eterna. Por lo tanto, saber orar con el entendimiento de Cristo es lo que nos va a dar la respuesta. ¿Qué necesito yo entender? Entender que en Cristo tengo acceso, que en Cristo tengo su voluntad eterna. Por lo tanto, es lo que yo necesito descubrir. Cristo. Toda promesa está disponible para nosotros en Cristo. En Él cada promesa que Dios ha dado es sí y es amén. Por eso debemos argumentar desde Cristo. Gracias, Padre, porque estoy en Cristo. Tú dijiste esta promesa y en Cristo tu promesa es sí y amén. Por eso sé que tengo tu respuesta, Señor. Somos su pueblo porque Él nos escogió, Él nos redimió y todo esto lo hizo en Cristo, y en Cristo nos da todo. Romanos 8:31 dice: ¿qué diremos a esto? Si Dios está por nosotros, mira qué es lo que se nos dio. Dios por nosotros. La pregunta entonces es: ¿quién estará contra nosotros? ¿Cuál es el poder de la oración? El poder de la oración es este: Dios está por mí. ¿Quién estará contra mí? Continúa el verso 32. El que no eximió, el que no se guardó, el que no escatimó ni a su propio Hijo. Continúa leyendo: ¿cómo no nos concederá también con Él? ¿Leyó esto, por favor? Con el entendimiento. Si Él no se guardó a Cristo, nos dio a su Hijo, ¿cómo con Cristo no nos da todas las cosas? ¿Cuál es tu argumento principal, fundamental cuando tú llegas a la oración? Padre, tú me escuchas porque me diste a tu Hijo Jesucristo, y con Él me das todas las cosas que son de ti, tu voluntad eterna, Señor. La oración eficaz se argumenta en el deseo divino, la voluntad divina, la palabra, y sabiendo que toda palabra que salió de Dios se cumple en el Hijo Cristo. Por lo tanto, en mi petición yo tengo que tomar a Dios en su promesa. Señor, vengo con esta petición y traigo, Señor, esta realidad. Tú
tú prometiste y tu promesa es fiel, Señor. Si tú lo prometiste, Señor, te tomo en tu promesa. Esta es tu promesa, Señor. ¿Saben qué, mis hermanos? No sirve cantar de las promesas si no tomamos las promesas de Dios para llevarlas a Dios. Oh, qué lindas las canciones, hermanos. Yo pensaba, Señor, estas canciones tan hermosas que estamos cantando, pero en realidad creo que en la mayoría de casos estos son poesías y no pasan de ser líricas. Yo no estoy cantando poesías. Yo estoy cantando las promesas y yo lo agarro a Dios en sus promesas. Yo tomo a Dios en sus promesas porque Él no es hombre para retractarse de lo que Él prometió. Dios quedó esclavo de su palabra en el momento que Él habló. Dios no es como los hombres que puedan mentir. Si Él lo dijo, esa es su promesa. No todos van a disfrutar el beneficio de aquello, porque no todos están dispuestos a creer la promesa de Dios en Cristo. Si tú sigues derrotado es porque tú quieres y porque no puedes argumentar la promesa de Dios en Cristo. Es fuerte la palabra, pero a la vez alentadora y esperanzadora para aquel que la entiende y la abraza con el corazón. Oh, hermanos, tenemos más confianza en nuestros ídolos. Ídolo, el banco para el préstamo. Ídolo, el pariente para que me ayude a resolver. Tenemos tantos ídolos y porque nuestra confianza está en los ídolos, no recurrimos a Dios. Estás en la condición deplorable que estás porque tú no has cogido a Dios en su promesa. No le eches la culpa a Dios, no le eches la culpa al evangelio, al cristianismo. Tú estás como estás porque no has sabido argumentar la promesa de Dios en Cristo. No has sabido tomar la promesa de Dios. Señor, tú dijiste, y para esto no se necesita ser teólogo, para esto no se necesita ser pastor de 20 años. Para esto se necesita entender, Él me amó poniéndome en Cristo, y ahora en Cristo su promesa es sí y su promesa es amén. Y ahora, Padre, no te voy a dejar. Ay, hermano, el tiempo no da y no lo he puesto en estas notas. Que Dios nos dé la gracia para ver a los hombres que prevalecieron en la oración. Es más, a uno de ellos se lo conoce porque luchó con Dios y prevaleció. Y es en el momento en que él prevalece con Dios en la oración, ese hombre, su vida le cambia para siempre. Su vida cambió, no fue igual. Dos cosas que deben estar en el corazón del que hace su petición a Dios. Ya lo decíamos, la llave que abre el corazón de Dios en la oración. Primera, nuestra incapacidad propia por causa de nuestro pecado. La cuestión es que no nos creemos necesitados del poder de Dios. Nos creemos fuertes, por eso no oramos. ¿Por qué no oramos en una situación XY problemática? ¿Sabe por qué? Porque todavía creo que yo tengo poder para solucionarlo. Pero aquel que sabe que perdió todo poder, Señor, yo no tengo poder humano para resolver esto. Vengo a ti, Señor, porque soy incapaz, por el pecado que mora en mí. Primera llave o primera parte de esa llave es una llave con dos lados. Primer filo de esta llave reconoce su incapacidad y reconoce, Señor, por el pecado que mora en mí, soy un alma necesitada de ti. Segundo, la llave que abre el corazón de Dios reconoce su posición en Cristo. Señor, yo no puedo, pero en Cristo está todo poder. Señor, esta situación se ha vuelto humanamente, Señor, yo no tengo respuesta. Y aun cuando creo que mi carne tiene respuestas, rechazo las respuestas de mi carne y me amparo en todo el poder que viene de tu gracia. Este era el gozo de Pablo.
Segunda a los Corintios 12:9, Pablo dice: Él me ha dicho, te basta mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Entonces el apóstol llega a decir: por tanto, muy gustosamente me gloriaré más bien en mis debilidades, para que el poder de Cristo more en mí. Entonces miren, pasa esto, ¿no? Tengo problema con mis hijos. Entonces yo no creo todavía que mis hijos sean tan necesitados de la gracia de Dios. Por eso no voy desesperanzadamente a Dios con esperanza solo en Él a clamar: Señor, ¿sabes qué? Mis hijos son un caso perdido. Solo tú puedes salvarlos, Señor. Solo tú puedes redimirlos. Solo tú, Señor. Señor, soy débil, soy incapaz, he fallado como padre, he fallado como madre, pero Señor, solo tú tienes el poder para rescatarlo. Ahora, luego se va el hermano de la oración. ¿Y cómo están? ¿Y tus hijos cómo son? ¿Qué tal? No, mis hijos son buenos chicos. No nos creemos todavía necesitados. No creemos todavía que en realidad nuestras peticiones, nuestros asuntos, nuestros problemas necesitan la gracia de Dios. Entonces no actuamos consecuentemente. No creemos todavía que estamos en un punto de debilidad. Y por eso no nos gloriamos en la debilidad, porque todavía creo, yo puedo un poco más. Déjame intentarlo una vez más. Yo puedo en mis fuerzas. No necesitamos orar todavía. No me hables de oración. Yo puedo todavía lograrlo. Acerquémonos, hermanos amados, argumentando que somos débiles en nosotros mismos, pero reconociendo que Él es suficiente para nuestra debilidad, y Él manifestará su poder a favor de lo que necesitamos, de lo que pedimos. Porque el poder que tenemos en la oración es poder con Dios. Quiero que vayamos a Santiago 4, verso 2. Tercer aspecto de la oración eficaz: busca que Dios sea glorificado con la respuesta. Tu petición ¿le glorifica a Dios si Dios le respondiera? Repito, ¿busca la gloria de Dios la respuesta a esa petición? Mira lo que dice el apóstol Santiago en 4:2. Codician y no tienen. Y esa es la vida del mundo, y es la vida de muchos cristianos. Deseando. Uy, cómo quisiera esa casa, cómo quisiera ese carro, cómo quisiera que mis hijos se mejoren, cómo quisiera. Estamos todo el tiempo deseando. ¿Y qué pasa? ¿Qué dice? Y no tienen. Deseo, puro deseo, pero no tienen. Por eso cometéis homicidio. ¿Por qué estamos peleándonos unos con otros? Porque solo pasamos deseando. Deseamos. Queremos y no tenemos. Y por eso dice: cometen homicidios. Sois envidiosos, no podéis obtener. Ahí está la razón por la que muchos creyentes, mucha iglesia, mucho pueblo de Dios no tiene respuestas victoriosas, no tiene obras poderosas de Dios a su favor. ¿Por qué? Porque solo pasamos deseando, como quisiéramos. Y mira, hagamos una conversación al final o esta tarde de los problemas del país, y todos hablamos: oye, ¿cómo debería ser esto así? ¿Cómo debería ser esto acá? Y sí, todos deseamos, pero no resuelve nada. Codician y no tienen. Envidian y no pueden obtener. Por eso combaten, por eso tienen pleitos. Y por eso hacen guerra. No tienen porque no piden. Ahí está la razón. ¿Por qué no tenemos? ¿Por qué te falta en esto y a ti te falta en lo de acá? ¿Por qué razón estamos luchando en esto, luchando en lo de acá? Uno deprimido, otro triste, otro en esclavitud. Una iglesia que no da pie con bola en el Ecuador. ¿Sabes por qué? Porque no pedimos. Ahí está la respuesta. No tienes porque no pides. Segunda respuesta, siguiente versículo: piden y no reciben. ¿Por qué no reciben? Hay otros que piden, en cambio, pero no reciben. Porque piden con malos propósitos. Piden malvadamente, dice el original, para gastarlo en sus placeres.
¿Por qué pedimos? Para nuestra gloria, no para el placer de Dios. Pedimos para que yo gane, no para que Dios gane. Por eso no recibimos. La oración eficaz es la oración que pide para que Dios esté gozoso, para que Dios esté feliz, para que Dios esté alegre. Esas son las oraciones que Dios responde. Wow, no conocer el poder de la oración nos hace esclavos de codicias, de pleitos, enemistades y amarguras. Pero bendito Espíritu que sí está en nosotros y que nos ayuda a clamar cuando nosotros no sabemos cómo clamar para que Dios sea glorificado. Quiero, hermanos amados, cerrar con esto. La oración que prevalece o es eficaz logra la bendición que busca. Es la oración que conmueve eficazmente a Dios. La idea misma de la oración eficaz es que logra su objetivo. Pide, pero no dejes simplemente como una petición para ti, sino que pide para que Dios sea reconocido, para que Él se regocije, y vas a ver la respuesta. Reconoce la verdadera necesidad que tienes. No ocultes tu necesidad ni en la oración ni fuera de ella. Hay muchos que ven la oración solamente como un medio para desahogarse. ¿Qué es orar? Llegas a la oración y te desahogas. Y eso piensan que es la oración. No, la oración no es solo un medio de desahogo. La oración es sí, reconozco, tú eres mi paz, tú eres mi gozo. Y Señor, porque tú eres mi paz y eres mi gozo, ahora te pido, cambia, Dios, este estado de mi alma de tristeza y pon tu gozo, Señor. Cambia este estado, Señor, de dureza y pon, Señor, un amor por tu palabra. Cambia, Señor, este estado de estos hijos, este estado de esta situación, Señor, este estado de la iglesia, este estado, Padre, de las almas que se pierden. Cambia, Dios. Hermanos amados, Dios no quiere que lo veamos solo como un paño de lágrimas, porque para muchos la oración es eso, ir a un paño de lágrimas. No. Dios quiere que lo veamos como el poderoso Rey que responde al clamor de sus hijos. ¿Qué tiene la oración que prevalece? A modo de resumen, mis hermanos, la oración tiene una petición clara, un objetivo definido. La oración es en acuerdo con la voluntad de Dios en Cristo. La oración eficaz, la oración que prevalece, pregunta: ¿cómo mi petición se alinea con lo que Dios ha dicho, con lo que Dios ha prometido? Tercero, orar eficazmente es orar con fervor, sin desmayar. Aun cuando no sepas el desenlace, tú no desmayas. Aun cuando su respuesta aparentemente para ti es diferente a lo que tú esperas, recuerda, Él está contestando su voluntad. No desmaya la oración eficaz. La oración eficaz lo desea verdaderamente. No oremos sin deseo. Esto es algo que estoy examinando en mi corazón, Señor. Yo no voy a orar sin deseo por lo que voy a pedir. Quiero asegurarme que al orar deseo aquello que voy a pedir. Tiene que haber el deseo. La oración eficaz tiene que ser motivada por un supremo interés en la gloria de Dios, no glorias vanas. Pregúntate cómo tu petición le va a traer gloria a Dios, placer a Dios. La oración eficaz debe ser por la intercesión del Espíritu. Porque el Espíritu Santo, Romanos 8, 26, 27, Él nos enseña a orar y a clamar cuando nosotros no sabemos. Él es nuestra guía en la oración. Debe ser una oración perseverante. No desmayes, no desistas hasta que sepas que tienes la respuesta. La oración eficaz es un estilo de vida, es una vida de oración. Oramos por todo, por nada preocupados, orando por todo. Filipenses 4, 6. Es en el nombre de Cristo, es por los méritos de Cristo. Nunca Dios me escucha por mí, Dios me escucha por su Hijo en mí. Qué hermosa seguridad para orar, mis hermanos. Es por Cristo en nosotros. La oración eficaz reconoce el odio hacia el pecado. Aquel que ora todavía sintiéndose cómodo con sus ídolos, cómodo con sus pecados,
no ora eficazmente. El que sabe orar renuncia al pecado, confiesa su debilidad y su completa dependencia de Cristo, su gracia, su perdón, su poder. Y la oración eficaz es creyendo. ¿Cómo se ora eficazmente? Dice Jesús: todas las cosas por las que oren y pidan, crean que ya las han recibido y les serán concedidas. Señor, yo no vengo aquí lanzar una moneda a una fuente de deseos. Yo vengo aquí sabiendo que tú me escuchas y que la respuesta ya viene en camino. Gracias, Señor. Es en fe de tu carácter, en fe de tu naturaleza, en fe de quién eres tú y de que tú cumples tu voluntad, Señor. Hay una promesa. Alguien aquí agárrela esta mañana, tarde. Ezequiel 36:37. Esto dice Jehová soberano: estoy dispuesto, dice Dios, a escuchar las oraciones de Israel. Esta es tu promesa, Dios. Y estoy dispuesto, dice Dios, a aumentar su población como un rebaño. Dios está dispuesto a escuchar mi oración. Y Él está dispuesto a moverse a favor. Precioso Rey, sin fórmulas mágicas, como un simple vaso, Dios, que soy en tus manos, Señor. Señor, pudiste haberte conseguido mejor vaso que yo. Lo bueno es que el mérito no está en el vaso, Señor. Esta no es una oración compleja, Padre. Es una oración reconociendo, sí, somos débiles. Pero esta sencilla oración en esta tarde tiene todo el poder con Dios. Porque la esperanza está puesta en Cristo. Tú amas a tu iglesia, tú lo dices. Entregaste a tu Hijo por tu iglesia. No hay duda de tu amor por tu iglesia. Ahora, por amor a tu iglesia, por amor a tu reino sobre la tierra, porque tú amas y tus promesas son fieles y verdaderas, podrías concedernos el volvernos una iglesia que ora eficazmente. Lo argumentamos, Señor. Son incontables tus promesas en tu palabra, que tú dices que tú inclinas tu oído a la oración de los justos. Y te tomamos en tu promesa: yo voy a escuchar las oraciones de mi pueblo. Padre, ¿podrías glorificarte para que descubramos el poder de la oración eficaz? Señor, estamos tan afanados con los ídolos de este mundo. Estamos tan afanados con nuestros propios ídolos, y el principal, nosotros mismos, somos nuestros ídolos. Todavía confiamos en nuestro brazo, todavía confiamos en nuestra carne. Pero Señor, cuando tú ves ese cuadro, tú nos ves como casos de misericordia y de compasión, porque nada bueno puede salir de nosotros. Por favor, Dios, por el favor que es en Cristo,
por la gracia que es en Cristo, quítanos el velo que no nos deja ver que tenemos audiencia con el Rey y que no necesitamos adornarnos, no necesitamos cambiar el tono de voz. Lo que necesitamos es llegar preparados para pedir y argumentar nuestra solicitud delante de ti, Señor. No desmayar, buscar tu gloria y buscar tu voluntad en todas las cosas. Y tu voluntad es Cristo para nosotros. Haz este milagro, Señor. Sé que lo hemos recibido, Dios. Sé que hoy al menos uno, y perdóname, Señor, si tengo poca expectativa. Es más, me arrepiento de mi poca expectativa, Señor. Es un pecado mi poca expectativa. Señor, a muchos tú despiertas hoy en el poder de la oración, Señor. En tu nombre precioso, Señor Jesús, a muchos tú levantas hoy a ejercer el poder que tenemos en nuestras rodillas. Orad y velad. Oren y velen, dice el Señor. Allí está nuestra victoria. Iglesia amada, preparémonos para orar por nuestra nación. Y no vamos a orar por sus políticos, no. Vamos a orar por sus líderes espirituales. Porque si sus líderes espirituales despiertan, despierta la nación. ¿Sabe por qué no ha llovido? Porque la iglesia no lo desea. Todavía confiamos en nuestras esperanzas vanas. Por eso no ha llovido. Pero donde hay deseo, ahí el Rey dice: tú lo deseas, te lo concedo. ¿Sabes por qué tus hijos no han regresado? Porque aún no lo deseas. Porque si llegases al Rey con deseo, el Rey te dice: ¿lo deseas? Sí. ¿Y eso cómo me glorifica? Padre, así. Y eso está en mi voluntad. Sí, Padre, porque tú dices esto y esto. Recíbelo, te lo concedo. Enséñanos a orar, Señor. Enseña a tu iglesia a orar. Enséñanos el poder de la oración. Muchos están en sus pasatiempos y en sus trivialidades y no tienen tiempo para orar. Sus ídolos, Madrid, Barcelona, y siguen esclavos de sus ídolos. Sus ídolos políticos y siguen esclavos. Yo soy Jehová tu Dios, que te sacó de la tierra de esclavitud. No tendrás otros dioses delante de mí. Aquí estamos, Señor. Cautiva nuestro corazón con la pasión por tu presencia, Señor, por la audiencia contigo. Despierta a los pastores, Dios. Estos pastores te necesitan. Despierta a los líderes, despierta a la iglesia. Trae un despertar, Señor, por la realidad de Cristo. Tienen liturgias, tienen doctrinas, tienen teología, pero no tienen Cristo, Señor. Revela a Cristo, quien es el cumplimiento del plan eterno, del plan divino, Señor. Revélalo a los pastores, porque ni los pastores lo entienden, Señor. Revélalo, Señor, a los maestros de escuela dominical. Revélalo, Señor, a los maestros de seminario. Revela a los maestros, a los discipuladores, porque ni ellos entienden, Señor. Llévanos a descubrir la riqueza y la vida de Cristo, Dios, porque entonces vendrán mejores días para esta nación, Señor, cuando haya una iglesia que despierte y se levante en el nombre de Cristo Jesús. Señor,
sabiendo que los recibimos, pero no estamos por eso dispuestos a desmayar hasta ver la respuesta, Señor. En Cristo Jesús te decimos gracias por escucharnos, Señor. Amén.